chicos, ¿me escuchan? ¿Se oye claro o no se oye? Bueno, chicos, a ver, vamos a proceder a resolver la práctica. A ver, dice, uno, ¿sí? ¿Se me escucha bien? O más o menos. Ya, hijos, a ver, vamos a comenzar. Dice, uno, de las siguientes afirmaciones, indicar lo que no corresponde. A ver, en este caso es un poco de teoría que hace referencia a los estados de oxidación. Dice, uno, el estado de oxidación más estable del flúor es uno. Recordemos de que los estados de oxidación son números enteros, ¿no? Positivos, negativos o cero. Y en este caso el flúor se caracteriza porque solo tiene número de oxidación menos uno, ¿sí? No tiene, jamás va a tener valencia o número de oxidación positivo, siempre menos uno. Entonces la primera sería falsa. Siguiente dice, los no metales presentan un estado de oxidación positivo frente a elementos electronegativos. A ver, aquí podríamos tomar como referencia los óxidos, ¿no? Que son los principales compuestos que se derivan de elementos no metales que trabajan con valencia negativa. Entonces, recordarás de que si un elemento es positivo, al unirse a un elemento electronegativo, o sea que va a tener valencia negativa, como es ejemplo el oxígeno, necesariamente el no metal tiene que trabajar con su valencia positiva. Entonces aquí sería verdadero. Tercero, en los enlaces covalentes, el enlace dativo define la valencia. Ya, a ver, mira, a mi criterio, el enunciado no es muy coherente, ¿no? Porque, o sea, en la valencia en un enlace covalente no lo define por el enlace dativo. ¿Por qué? Porque el enlace dativo es un tipo de enlace covalente. ¿Sí? Entonces, para mí carece de coherencia un tanto el enunciado. Entonces aquí sería falso. Siguiente, dice, los átomos nativos poseen un número de oxidación cero. Ahora, ¿a qué se refiere con eso átomo nativo? ¿Sí? Átomo nativo significa átomo neutro. Átomo neutro. ¿Y qué es un átomo neutro? Es aquel átomo que no ha perdido ni ha ganado electrones, o sea, tiene estado de oxidación cero. No sería correcto. Verdadero. Entonces dice, de las siguientes afirmaciones indicar lo que no corresponde. Entonces no correspondería la 1 y la 1 y la 3. Entonces sería la alternativa C. Ya está. Dos, a ver, dice, según la siguiente ecuación, dice hierro más ácido nítrico, flecha, nitrato de nitrato férrico, más nitrato de amonio, más agua. Dice la suma de los coeficientes de la ecuación química balanceada es, ya, a ver, aquí hay dos caminos. Uno, de que lo balancees por método de tanteo e intentes tantearlo, o si no, balancearlo por método de balancearlo por método redox, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como en este caso el nitrógeno se repite varias veces en los diferentes compuestos, a mi criterio debe ser una reacción de tipo redox, ¿sí? Porque al repetirse el nitrógeno tantas veces, pues no me daría la certeza de saber por dónde podría tantearlo, ¿no? Entonces vamos a balancear la reacción por método redox, ¿ya? Entonces aquí vamos a digitar la ecuación, a ver. Hierro más ácido nítrico, leche, más nitrato de amonio, aquí NH4NO3, más el agua. Ya está, a ver. Primer paso para poder desarrollar mi método redox, pues identificar número de oxidación. A ver, aquí el hierro está solito, número de oxidación, 0. Aquí ahora, para este compuesto, el número de oxidación conocidos, el hidrógeno siempre más 1, el oxígeno menos 2. A ver, ¿cuánto va a ser aquí el nitrógeno? Recuerda que la suma de todos los números de oxidación tiene que ser igual a 0, ¿verdad? A ver, más 1 por 1 sería más 1, menos 2 por 3 sería menos 6. El nitrógeno tendría que ser más 5, ¿verdad?
Ya está, más 5. Siguiente. A ver, aquí tengo el nitrato férrico, hierro, paréntesis, NO3, 3. Mira, aquí tengo NO3, números de oxidación más 5 menos 2. Aquí en este lado NO3 se repite. Aquí también NO3 se repite. Entonces, ¿qué hacemos? Pues debe de tener el mismo estado de oxidación, si es que tiene la misma estructura. Menos 2, igual también aquí de frente. Más 5 menos 2. Ahora deducimos, por lo tanto, si aquí es más 5 menos 2, y afuera paréntesis tengo 3, ¿cuánto va a ser aquí? Va a ser 3. Igual también aquí, el nitrógeno, que el hidrógeno siempre es más 1, por lo tanto el nitrógeno va a ser menos 3. Siguiente, a ver aquí, el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Recuerda que esos números de oxidación no cambian, son únicos, ¿sí? Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Ya, ahora, vamos a observar qué elementos cambian su número de oxidación. Pues aquí podemos observar, el hierro 0 cambia a hierro más 3. El hierro 0 cambia a hierro más 3. Aquí. Ahí, ya está. Ahora evaluamos de 0 a más 3, aumenta el número de oxidación, por lo tanto sería una oxidación. Sería una oxidación. Oxidación. Y entre paréntesis colocamos el número de electrones que se transfieren. A ver, desde 0 a 3 van a haber 3 electrones. Como es una oxidación, menos 3 electrones. Ya, otro elemento que cambia. En este caso sería el nitrógeno. El nitrógeno pasa desde nitrógeno más 5 hacia nitrógeno. A ver, mira, aquí está con más 5. No me interesa. Aquí está con menos 3. Ya, aquí es el detalle. Tengo que compararlo con aquel nitrógeno que está cambiando su número de oxidación. Ya está. Ahora digo, de más 5 a menos 3 disminuye, por lo tanto sería reducción. Sería reducción. Y colocamos aquí entre paréntesis. A ver, ahora, si yo colocase el más 5 y el menos 3 en una recta numérica, ¿cuántos espacios numéricos hay? A ver, 8. Entonces digo que va a ser más 8 electrones. Ya está. Una vez que ya encontré los electrones de reducción y oxidación, procedo a sacar el mínimo común múltiplo. Entonces sacamos mínimo común múltiplo. De los electrones de reducción, que eran 8, y de los electrones de oxidación, que eran 3. ¿Cuánto me sale? 24. Ya está. Ahora digo, el mínimo común múltiplo se supone que es la cantidad o número de electrones que se transfieren en total en toda la reacción redox. Recuerda de que la reacción redox es un proceso en el cual hay un elemento que se reduce, o sea, que gana electrones, y un elemento que se oxida y pierde electrones. Entonces, los electrones que se pierden en la oxidación se tienen que ganar en la reducción. Entonces, ese número total, en este caso, es el mínimo común múltiplo. Entonces, ahora, yo tomo como referencia el mínimo común múltiplo diciendo, si en la oxidación tengo 3 electrones, voy a multiplicar por cuánto que se convierte en 8. Queda en 24, por 8. Aquí 8, ¿por cuánto que se convierte en 24? Por 3. Y este 8 regresa por la línea en amarillo y se convierte en coeficiente en caso del hierro, y en este caso del hierro. El 3 regresa por la línea en verde y se convierte en coeficiente. Y ya está. Ahora, recordemos de que el método de redox solamente balancea aquellos elementos que se oxidan y se reducen. En este caso, la molécula del agua no se oxida ni se reduce, por lo tanto hay que balancear toda la reacción química nuevamente, pero por método de balanceo por tanteo. A ver, veamos, volvamos a contar. A ver, en el lado izquierdo, 8 hierros. El lado derecho, 8 hierros. En el nitrógeno, ¿saben? En el lado izquierdo tengo 3 nitrógenos en el lado derecho. A ver, mire acá. Hay NO3, paréntesis 3. ¿Esto cómo yo lo podría entender? Al igual que en el álgebra, cuando tú encuentras números fuera del paréntesis, ese numerito que está fuera multiplica lo que va dentro. Entonces, a ver, si acá fuera del paréntesis hay un 3, significa que va a haber 3 nitrógenos. Y 3 por 3, 9 oxígenos. ¿Sí? Así lo podría entender mentalmente. Entonces, volvemos a contar, a ver. 8
por 3 van a ser 24 nitrógenos, más, aquí en el NH4NO3, acá tengo 2 nitrógenos, por 2 serían 6, 6 más 24 serían 30 nitrógenos. Aquí en el lado izquierdo, en el HNO3 tenía 3, entonces ahí vamos a corregir. Vamos a corregir aquí, ya no va a ser 3. Aquí vamos a corregir. Entonces, ¿cuánto va a ser? 30. Ahí, 30, ya está. Ya, ahí está. 30 nitrógenos. Ahora, seguimos contando. A ver, ya hemos balanceado los metales, no metales, ahora falta el hidrógeno. A ver, en el lado izquierdo tenía 30 hidrógenos. Ahora aquí en el lado derecho, ¿cuánto voy a tener? A ver, aquí tengo 4. Por 3 serían 12. Para que llegue a 30 me faltaría 18. Entonces aquí en la molécula del agua le colocamos 9. 9 por 2, hidrógenos, 18. Más los 12 del amonio serían 30. Y los oxígenos ya deberían estar balanceados. A ver, 30 del HNO3 por 3 serían 90 oxígenos. A ver, aquí ¿cuánto tendría? 8 por 9 de aquí serían 72. Más 3 por 3, 9. Más 9 oxígenos del H2O serían 90. Y quedó balanceada la reacción química. En este caso nos pide la suma de coeficientes de la ecuación química balanceada. Entonces, acá, suma sería, ¿no? 8 más 30 más 8 más 3 más 9. Y la suma me va a dar, a ver, 8 más 30, 38. 38 más 8 sería 46. 46, 49. 49 más 9 sería 58. Sería aquí la alternativa B. 58. ¿Sí? ¿Se entendió? Y así como pueden observar, ¿no? A veces la parte más delicada del método redox está en poder identificar de la manera más correcta los números de oxidación, porque por ahí parte el método. Lo demás es teórico, ¿no? Poder deducir si el número de oxidación aumenta, oxidación. Si el número de oxidación disminuye, reducción. Una vez que calculas tus electrones de oxidación-reducción, calculas el mínimo común múltiplo. Y los electrones de cada uno lo equiparas al número de electrones transferidos, ¿no? El mínimo común múltiplo. Genera los coeficientes. Una vez que has generado los coeficientes, tienes que volver a cotejar, porque el método redox no es absoluto, ¿no? Siempre hay que hacer ciertas correcciones si es que fuese necesario. Y en el caso de, como has observado al final, en la molécula del agua usualmente hay que balancearla manualmente, pero para eso hay que volver a contar todo otra vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí se entiende o no se entiende? A ver, seguimos. Ya, a ver, 3 dice, a 1 mililitro de solución 1 normal de carbonato de sodio Na2CO3 se le agrega 99 mililitros de agua. Calcule la normalidad de la solución final. A ver, en este caso, este es un caso de dilución. O sea, a ver. Ahí. Este es un caso de dilución. Es un caso de dilución por adición de agua. O sea, yo le voy a añadir cierta cantidad de agua a una solución de la cual conozco su volumen y su concentración. En este caso dice, se agregan 99 mililitros de agua. Entonces aquí yo voy a agregar un volumen de agua de 99 mililitros. Esto le voy a agregar a una solución. Solución que dice aquí, dice 1 mililitro, o sea, volumen de esta solución, 1 mililitro. La cual tiene una concentración de 1 normal. Concentración 1 normal. Dice, calcula la normalidad de la solución final. Entonces, a esta solución de volumen 1 mililitro y concentración 1 normal, le voy a agregar 99 mililitros de agua. Una vez que le agregue el agua, se va a convertir en otra solución, la cual tendrá un nuevo volumen y una nueva concentración.
Entonces, ahora recuerda, los volúmenes son aditivos, ¿no? Si yo tengo 1 litro de una solución y le agrego 1 litro de agua, al final voy a tener 2 litros de solución. Entonces acá es igual, ¿no? Si yo tengo 1 mililitro de la solución inicial más 99 de agua, ¿cuánto voy a tener al final? 100 mililitros de solución final. Y en este caso lo que voy a hallar, ¿qué cosa es? La concentración número 2, o sea, la que voy a obtener después de mezclar la solución inicial con el agua. Entonces aquí, ¿cómo procesamos la información? Multiplicamos volumen 1 por concentración 1, va a ser igual a volumen 2 por concentración 2. Y reemplazamos aquí, a ver. Sería volumen 1, 1 mililitro. Concentración 1, 1 normal. Volumen 2, 100 mililitros. Por concentración 2. Ahora acá 15 va. Aquí se van mililitro con mililitro se va y te queda normalidad. Entonces sería 1 por 1, 1. Entre 100 sería 0.01. Entonces, ¿qué significa? Que la concentración final va a ser 0,01 normal. Ahora, valga la aclaración, jóvenes. Esta formulita es una fórmula proporcional. Por lo tanto, el volumen y la concentración tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Si por algún motivo el volumen 1 está en mililitros, el volumen del agua también. Si la concentración aquí está en normalidad, la otra también tiene que estar en normalidad. Entonces tiene que haber coherencia de unidades. Si en algún momento encontrases alguna unidad diferente, tienes que convertirla a igualarla a la misma unidad. Es la única salvedad con esta formulita. Sí, entonces nos saldría aquí la B de bueno, 0.01 normal. Cuatro dice, calcula la molaridad de una solución al 1% en peso volumen de hidrógeno. Probablemente es interesante desde el punto de que te pide la molaridad, que es una unidad química de concentración, desde una expresión de una unidad física de concentración, que es el porcentaje en peso. Y más aún, no es un porcentaje en peso cualquiera, es un porcentaje en peso volumen. Entonces, a veces cuando uno calcula los porcentajes, pues solamente piensa en la fórmula, ¿no? Pero usualmente no te dan qué tipo de porcentaje es, por lo tanto uno asume por defecto que es porcentaje en peso. En este caso te aclara, es peso volumen. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se interpreta esto? Un 1% en peso volumen significa 1 gramo de soluto que se encuentra disuelto en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Así es como se entienden los porcentajes. Si fuese porcentaje peso, sería 1 gramo de soluto por 100 gramos de solución. Si fuese volumen, 1 mililitro de soluto por 100 mililitros de solución. Entonces, ahora esto. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto para poder convertirlo en molaridad? Entonces vamos a decir lo siguiente, mira. 1 gramo de soluto, que en este caso es NaOH, se encuentra presente en 100 mililitros de solución. Recordarás que la molaridad, a ver, ¿cómo es la fórmula conceptual de molaridad? Molaridad es moles del soluto dividido entre moles de soluto dividido entre volumen de la solución expresado en litros. Ya más o menos te darás una idea. Entonces, moles del soluto. Aquí que tengo 1 gramo de soluto. Estos gramos los puedo convertir en moles. Y el volumen de la solución en litros, aquí tengo volumen, pero aquí está en mililitros. Entonces,
Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una conversión de unidades. Vamos a convertir. Ahí. A ver. Estos gramos de soluto de NaOH vamos a convertirlo a moles de NaOH. Entonces, para eso tú recordarás cómo convierto gramos de NaOH en moles. Pues utilizamos el peso molecular. Yo digo, a ver, a pesar de que el problema no te da el peso molecular, en este caso del hidróxido de sodio, o sea, de esto, el NaOH, tú tienes que tener como referencia siempre los pesos atómicos. ¿Sí? Pues, oh, bueno, disculpa, acá sí te dan, ¿no? Te da sodio 23, hidrógeno 1, oxígeno 16. Entonces, ¿cuánto sería el peso molecular? A ver, velozmente, ¿cuánto me va a salir? 40 gramos. Entonces, hacemos nuestra conversión. Tú recordarás el concepto de mol. Un mol equivale al peso molecular. Entonces, decimos acá, un mol de NaOH equivale a ¿cuánto? 40 gramos, que es su peso molecular. Entonces, gramo de soluto se va con gramo de soluto. ¿Qué nos queda? Moles. Ahora hay que convertir estos mililitros de solución a litro de solución. Entonces digo acá, un litro de solución equivale a 1000 mililitros. ¿Quién se va? Mililitro con mililitro. ¿Y qué me queda? Litro. Ahora mira, si la molaridad es moles del soluto entre volumen de solución en litros, hemos convertido los gramos a moles y los mililitros a litros. Y ya está. Ahora solo queda simplificar. A ver, acá tengo dos ceros más un cero. Se van con los tres ceros de acá arriba. ¿Y qué me queda? 1 entre 4, que sería 0. Ay, disculpe. Que sería 0,25. ¿Qué unidades? Moles por litro. Que son las unidades de la fórmula conceptual de molaridad. Moles por litro de solución. Entonces sería ahí 0,25 moles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te entendió, chicos? O más o menos. No se entendió nada. Ya vamos avanzando, vamos avanzando. Nos va a ganar la hora. Y a ver, otra pregunta teórica. Dice, la afirmación incorrecta es, dice, a ver, a una reacción redox, el oxidante gana electrones. A ver, recordemos. En una reacción redox tenemos dos tipos de agentes. Tenemos el agente oxidante, que por concepto es aquella sustancia que es el que se reduce. Y luego tenemos el agente reductor o agente reductor, que es lo inverso que el agente oxidante. Este se oxida. Ahora, recordemos, por concepto, la reducción, ¿qué cosa es? ¿Ganancia o pérdida de electrones? La reducción es una ganancia de electrones. Aquí en la reducción se gana electrones. Y en la oxidación, lo contrario, se pierde electrones. Entonces dice, en una reacción redox, el oxidante gana, a ver, el oxidante se reduce, por lo tanto gana electrones, sí. Esto sería correcto. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias. Ya, detalle. La palabra mezcla en química, ¿sí? La palabra mezcla en química es diferente de la palabra combinación. ¿Sí? Obviamente de que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que mezcla y combinación es igual,
pero no, desde la perspectiva de la química, la mezcla es una unión física, ¿sí? Es una concurrencia o unión física. Pero la combinación, según la química, es una reacción química. Entonces, por eso es que es diferente. Porque una unión física puede ser, pero no sé, yo agarro un poco de agua con sal, un poco de agua con azúcar, y eso es meramente es una unión física, ¿sí? Pero la palabra combinación, ¿qué cosa es? Reacción química, transformación de una sustancia a otra sustancia. Entonces, la palabra mezcla y combinación no es lo mismo. Pues, por lo tanto, aquí la incorrecta sería la B. Y tal vez podríamos seguir analizando las demás alternativas, ¿no? C dice, los alcanos o parafinas son insolubles en agua. Recordemos que los alcanos son compuestos orgánicos a base de carbono e hidrógeno. Y por concepto básico, los compuestos orgánicos, bueno, la mayoría son insolubles en agua. Más aún, a los alcanos, ¿no? Los combustibles como la gasolina son un tipo de alcanos. Y si es que tal vez alguna vez han visto la gasolina o tal vez el petróleo, esos son combustibles y son básicamente alcanos y tienen textura grasa. Y obviamente la grasa no se mezcla con el agua, ¿no? Entonces, por ahí podríamos atinar a pensar de que los alcanos, como los combustibles, como la gasolina, es insoluble en agua. Sí, ya está. Ya, a ver, seguimos, hijos, seguimos. Siguiente, una mezcla de 10 gramos de carbonato de calcio, 20 gramos de bromuro de calcio y 10 gramos de dióxido de magnesio. Dice, calcular el porcentaje de calcio en la mezcla. A ver, veamos aquí. Dice que tenemos 10 gramos y tal vez lo que me parece que aquí sería con una dificultad es esto, ¿no? Carbonato de calcio. ¿Cuál es la fórmula del carbonato de calcio? Vamos a ver. Tu formulita es CaCO3. Otro, 20 gramos de bromuro de calcio. 20 gramos de calcio. 20 gramos. Bromuro de calcio. Fórmula del bromuro de calcio. CaBr2. Y 10 gramos de óxido de magnesio. 10 gramos de óxido de magnesio. Fórmula del óxido de magnesio, MgO. Ahí dice, calcular el porcentaje de calcio en la mezcla. Pues, ¿cómo yo puedo saber cuánto calcio hay en una muestra? Pues tengo que basarme en el peso molecular. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir aquí lo siguiente. En un mol de carbonato de calcio, ¿cuánto pesa? Este va a pesar, si velozmente yo sumo, ¿cuánto va a salir? 100 gramos. Entonces, en 100 gramos, que es un mol de carbonato de calcio, ¿cuánto calcio va a haber? A ver. Y eso deviene del hecho de que cuando yo calculo el peso molecular, o no, a ver, el calcio pesa 40, el carbono pesa 12, oxígeno pesa 16 por 3, 48. Entonces 40 más 12 más 48, ¿cuánto me da todo esto? 100, ¿no? De ahí deviene. Entonces en estos 100 gramos, ¿cuánto de calcio he utilizado? 40 gramos. Entonces, ¿qué significa? En 100 gramos de carbonato de calcio hay 40 gramos de calcio, o sea, según la fórmula. Entonces, ¿qué hago eso? Yo con eso proporciono y digo, ¿no? Si yo tengo 10 gramos, ¿cuántos gramos de calcio? A ver, ¿cuánto va a ser aquí? 4 gramos. Y ahí el mismo procedimiento para acá, para el bromuro de calcio. Acá decimos un mol de bromuro de calcio. ¿Cuánto pesa el bromuro de calcio? ¿Ves? Acá que dice, el bromo pesa 80. 80 por 2 sería 160. 160 más 40 sería 200. Entonces, ¿qué significa? Que un mol de bromuro de calcio que pesa 200 gramos, hay, ¿cuánto calcio hay? ¿Cuánto pesa el calcio en esta fórmula? 40. Entonces, proporcionados al valor que te da el problema, 20 gramos. Entonces, en 20 gramos, ¿cuánto calcio va a haber? 4 gramos. Ya está. Ahora, la pregunta del millón. En 10 gramos de óxido de magnesio, ¿cuánto calcio habrá? Acá hay magnesio y oxígeno. ¿Cuánto calcio va a haber?
Cero. Aquí no hay calcio, por obvias razones, ¿verdad? No hay 0 gramos de calcio. Sí, hay magnesio y oxígeno. Hay de todo menos calcio. Ya está. Ahora, me dice calcular el porcentaje de calcio en la mezcla. O sea, estos 10 gramos más los 20 gramos más los 10 gramos en total es mi mezcla total. Pero si yo quiero calcular el porcentaje, o sea, ojo, el porcentaje. ¿Cómo yo calculo un porcentaje? El, porcen- el porcentaje se calcula, digamos, porcentaje de magnesio. Todo porcentaje se calcula dividiendo la cantidad de interés, en este caso los calcios. Había 4 gramos de calcio de carbonato, 4 gramos de calcio del bromuro y 0 gramos del óxido de magnesio. En total, ¿cuánto va a haber? 8 gramos. Y lo dividimos entre el total. La mezcla total, ¿cuánto es? Los 10 del carbonato, los 20 del bromuro y los 10 del óxido de magnesio. En total va a ser 50. No, quedé a 40, disculpe. Sería 40 por el 100%. Entonces sería 8, 1, 40 va 5, 100 entre 5 sería 20. ¿Cuánto me sale el porcentaje? 20%. Sí, recuerda que la muestra total es la suma de todos los componentes, los 10 del carbonato de calcio, los 20 del bromuro de calcio y los 10 gramos del óxido de magnesio. Por eso es que dividimos entre el total, entre los 40, ojo. Ya. 7 dice, se hace reaccionar una mezcla de 5 gramos de hidrógeno con 10 gramos de oxígeno, calcule la masa de agua que se forma. Detalle que no hay reacción química, pero la literatura del problema te relata cómo estaría estructurada la reacción, ¿no? Dice, se mezcla 5 gramos de hidrógeno. Entonces la reacción debe de partir por eso. Hidrógeno, dice o sea, más 10 gramos de oxígeno. Oxígeno, para producir agua. Y ya está. Ahora sí ya tenemos la reacción. Ya está. Ahora dice, se hace reaccionar 5 gramos de hidrógeno. Pues colocamos acá, 5 gramos de hidrógeno. Con 10 gramos de oxígeno. 10 gramos de oxígeno. Dice, ¿cuánto será la masa del agua? Entonces, X gramos de agua. Ya está. Ahora, detalle, ¿no? Este problemita, ¿qué tiene interesante? Es que te da dos reactantes. Cuando un problema te da el dato de los dos reactantes, ¿qué hay que hallar? El famoso reactivo limitante. Porque recuerda que toda operación estequiométrica siempre se basa en un valor numérico y una incógnita que tengo que calcular. Y con eso, ¿qué hago? Armo mi regla de 3 simple. En este caso tengo dos valores. ¿Con cuál voy a trabajar? Ya, entonces para eso tengo que escoger o encontrar mi reactivo limitante. Entonces digo acá lo siguiente. Mi reactivo limitante. El reactivo limitante se calcula dividiendo el valor del problema entre el valor estequiométrico, ¿sí? Pero detalle aquí, para yo poder enunciar el valor estequiométrico tengo que balancear. Entonces, a ver, balanceemos, a ver cuál sería, a ver, dos hidrógenos, dos oxígenos, un oxígeno. Aquí sería por dos, aumentando los hidrógenos, y aquí, y ahora sí, ya está. El valor estequiométrico nace de multiplicar el coeficiente, por eso es que es importante balancear, por el peso molecular. El hidrógeno pesa 1 por 2 serían 2 gramos. El coeficiente del oxígeno, 1 por el O2, ¿cuánto pesa? 32 gramos. Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir el... Vas a dividir. Para calcular el reactivo limitante vas a dividir. Vas a dividir el dato del problema entre el dato de la reacción química. En este caso,
voy a hacer esta operación para los dos reactantes. A ver, para el hidrógeno. A ver, para el hidrógeno. Y para el oxígeno. Para el hidrógeno, a ver, ¿cómo se le ve? Dato del problema, ¿cuánto de hidrógeno me da? 5 gramos. Dato del problema, 4. 2 por 2, 4. El oxígeno, ¿cuánto es? 10 gramos. El, el dato de la reacción, ¿cuánto es? 1 por 32, 32. Ahora detalle, ¿no? Si yo multiplico 5 entre 4 me va a dar 1 puntual. Yo divido 10 entre 32 me va a dar 0,30 y algo. 0,20 y algo me va a dar, digamos. 0,30 y algo así. Entonces, ¿cuál es el detalle? El reactivo limitante se dice que es el menor cociente, ¿no? O sea, para este punto no necesito saber el valor puntual, solo necesito saber o tener referencia de quién es el menor valor. Entonces, acá decimos, acá como el oxígeno, el valor del oxígeno, tu cociente me va a dar 0,3, entonces este va a ser mi reactivo limitante. Entonces yo voy a trabajar con este valor. Entonces, ¿con qué valor voy a trabajar? Con este. Con este valor voy a trabajar. Con esto ya no. Entonces, mi valor referencial, ¿cuál va a ser? 10 gramos. Entonces, significa que con el dato del oxígeno voy a trabajar. Entonces, decimos, a ver aquí, completamos la proporción estequiométrica. 2 por, ¿cuánto pesa el agua? 18. Entonces, acá decimos, a ver, 1 por 32 es a 2 por 18. 10 gramos es a X. Y resolvemos nuestra regla de 3. ¿Y cuánto va a salir? A ver, 10 por 18 entre 2 sería 180. A ver, ¿cuánto va a salir? Sería 10 por... Sería 10 por 2 por 18 entre 32. Acá mitad, 16. Mitad, medio. Pero bueno, a ver, aproximadamente me va a salir 11,25. Multiplicando y dividiendo velozmente va a ser 11,25 gramos. La alternativa D. Y a ver, seguimos. Ya a ver, esta preguntita es teórica. A ver, dice, 8. En las siguientes estructuras orgánicas se muestra, marque la alternativa correspondiente. Ya, a ver, para compuestos aromáticos hay que tener mucha memoria. A ver, ese hexágono con 3 enlaces intercalados dobles, ¿cómo se llama? Benceno. O sea, puede que sea así, o puede que los dobles enlaces estén intercalados por aquí, que también puede ser válido. O si no, la estructura de Kekulé, o sea, el anillo bencénico con la bolita en medio. ¿Esto cómo se llama? Benceno. Ahora, si el anillo bencénico tiene, así como se observa aquí, un grupo carboxílico COH, se va a llamar ácido benzoico. Ahora, el tercer compuesto es una cadena carbonada tiene 4 más 1, 5 más 1 serían 6. 6 carbonos y en un extremo tiene COH. ¿Cómo se va a llamar? Ácido. Si tiene 6 carbonos, hexanoico. Ya. Entonces sería alternativa A. Benceno, ácido benzoico y ácido hexanoico. Y continuamos. 9. Considerando que el etanol es un alcohol primario, señale cuál de las siguientes reacciones corresponde al proceso de oxidación. Ya, a ver, para esto hay que definir las rutas que tienen, la ruta de oxidación que tienen los alcoholes, ¿sí? Aquí tenemos dos caminos. Si el alcohol es primario, como aquí lo menciona, cuando un alcohol primario se oxida, ¿sí? Pasa por un proceso de oxidación,
se convierte en un aldehído. O sea, esa es la ruta normal. Aldehído. ¿Sí? ¿Cómo puedo representar a un alcohol primario? Usualmente un alcohol primario es aquel alcohol que tiene su OH en un carbono de extremo de cadena o alcohol primario. OH. Ya está. Un aldehído, ¿qué cosa sería? Sería un CH3, el grupo funcional, CHO. Ya está. Ahora, si el aldehído se sigue oxidándose, puede, como sucede, se sigue el proceso de oxidación. El aldehído se convierte en ácido carboxílico. Carboxílico. ¿Qué forma tiene? En este caso, para dos carbonos sería CH3COOH. Entonces, la alternativa correcta que muestra el camino o la ruta que sigue la oxidación de un alcohol primario sería la alternativa E, ¿sí? La última alternativa acá. Etanol se convierte en... Ah, no. ¿Dónde está? Etanol se convierte en etanal y por último se convierte en ácido etanoico, ¿sí? Este es etanol o alcohol etílico, se convierte en etanal, aldehído, y por último se convierte en ácido etanoico. Ahí, ya. Sí, esa es la ruta de un alcohol primario. Bueno, que hace referencia al problema. Continuamos. Dice 10, para 125 mililitros de solución 0,15 molar de ácido bromídrico se necesitan 416 de hidróxido de potasio para neutralizarlo. ¿Cuál es la concentración del último compuesto? Entonces aquí la palabrita clave, ¿dónde está? Dice neutralizarlo, ¿no? Habla de dos soluciones que se van a neutralizar. Entonces, cuando yo tengo un proceso de neutralización, tengo que identificar a quién. A mi ácido y a mi base o a mi hidróxido. Entonces, en este caso digo, ¿para qué necesito? Volumen por la normalidad, volumen del ácido por normalidad del ácido tiene que ser igual a ¿quién? Al volumen del hidróxido por la normalidad del hidróxido. Sí, esta formulita se parece a la fórmula de dilución por adición de agua, pero hay que tener en cuenta que en este caso para la neutralización se trabaja con normalidad, ¿ya? Por no confundir esa parte. Ya, ve entonces acá. Acá dice, volumen 125 mililitros por la normalidad. En este caso el ácido dice ácido bromídrico. ¿Qué fórmula tiene el ácido bromídrico? HBr. Acá dice 0,15 molar. ¿Qué dijimos? La concentración tiene que estar en en normalidad. Entonces, esta molaridad habría que convertir. Pero ojo y detalle, ¿no? Acá, el ácido bromídrico tiene un hidrógeno. Cuando el ácido y el hidróxido solo tiene un hidrógeno o un OH, la molaridad y la normalidad es igual. Entonces, en este caso, como el ácido bromídrico solo tiene un hidrógeno, pues este 0,15 molar, ¿a cuánto debe equivaler? A 0,15 normal, o sea, es igual. Entonces no hay problema. 0,15 normal. Volumen del, dice, se necesitan 416 mililitros de hidróxido de potasio. 416 mililitros de hidróxido de potasio por la normalidad del hidróxido, que es lo que queremos hallar. Entonces aquí velozmente multiplicando, ¿cuánto va a salir? Entonces aquí velozmente multiplicando y dividiendo me va a salir
Me va a salir aproximadamente 0.045. Pues verás aquí, mililitro con mililitro se va y me queda normalidad. Me va a salir 0.045 normal. ¿Qué es la normalidad del hidróxido? Pero dirá, profesor, aquí me pide molaridad. Recuerda que este es hidróxido de potasio. La fórmula del hidróxido de potasio es el KOH. Es que dijimos, si solo tiene un OH, normalidad y molaridad es sí, es igual. Eso aquí sería 0.045 molar. La concentración del hidróxido de potasio. Y bueno, ya chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero que se haya entendido todo lo que sea, todo lo posible.